Bueno, vamos a continuar con el avance. Vean sus apuntes. Bien, vamos a continuar comentando sobre el punto relacionado a lo que es la gestión de proyectos de software desde el punto de vista de estimaciones. En la clase anterior habíamos comentado dos maneras de hacer estimaciones. ¿Recuerdan qué se llaman? ¿Cuáles son esas dos formas? ¿Alguien lo tiene anotado por ahí? Valor esperado y COCOMO 2. Perfecto, sí, es cierto. Esas dos formas son las que hemos comentado. Van a disculpar un poco, estoy otra vez con un catarro. Decíamos que habíamos ya comentado dos formas de hacer estimaciones desde el punto de vista de técnica. Uno, el valor esperado, que estaba basado en la estadística o en tres proyectos similares al que vamos a hacer, o en su defecto también a tres criterios de gente que de repente tiene una idea sobre el proyecto. Y luego también habíamos visto sobre el punto del COCOMO 2, que es una forma de hacer estimaciones para calcular o estimar los puntos objetos. Y a partir de eso se estima el esfuerzo, ¿no es cierto? Y habíamos visto que una vez que se conoce el esfuerzo, se puede estimar los costos. Hoy día vamos a continuar en esa línea de estimación. Vamos a ver una última técnica. Bueno, le decía, vamos a ver una forma de hacer estimaciones, pero esta vez basado en un enfoque más ágil. Es decir, si usted recuerda, habíamos comentado que había dos maneras muy convencionales de enfocar en los procesos de software, ¿no es cierto? Uno que es el predictivo o en cascada, y el otro que habíamos dicho, el proceso de software con un enfoque ágil. Cuando se habla de un proceso predictivo, por lo general estamos frente a lo que viene a ser se tiene un alcance para el proyecto y en base a ese alcance se estiman los costos y se estiman los tiempos. En ese tipo de proyectos, el alcance permanece fijo, es decir, no se puede modificar el alcance del proyecto. Porque si se modificara el alcance del proyecto, tendríamos que modificar los costos y los tiempos. Esa es la forma de trabajar en este enfoque, llamémosle ágil. En cambio, en un enfoque, esta parte de acá, el enfoque predictivo, ¿no? En cambio, en un enfoque ágil, normalmente el desarrollo es basado en incrementos, donde la idea es poder desarrollar el software en un conjunto de ciclos, o también denominados sprint, donde para cada uno de estos ciclos o sprint, normalmente los costos están definidos y los tiempos también. O sea,
sabemos cuánto tiempo va a durar sabemos cuánto tiempo va a durar el proyecto, porque normalmente los sprints se definen con tiempos fijos. Y en base a eso, el costo también permanece establecido. Y lo que varía es el alcance. Es decir, que en este caso, el alcance del proyecto es variable, es dinámico, y se va ajustando según lo que se requiere. Bien, para disculpar las interrupciones. Un poquito con una congestión. Bien, entonces, tomando esto como referencia, nos vamos a centrar en hacer una estimación en este lado. ¿Ok? Vamos a trabajar entonces haciendo estimaciones desde el punto de vista ágil. Acá el propósito entonces es estimar el alcance. Es decir, nos preguntamos, ¿qué es lo que puedo hacer con este tiempo que dispongo? De alguna manera tenemos que estimar el alcance que podemos lograr desarrollar en el tiempo que está seguramente definido. Para eso vamos a trabajar con esto que se denomina estimación de Penny Poker. ¿Han escuchado hablar de esta técnica? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo funciona? Bueno, este es algo divertido y a su vez también bastante interesante. Por lo general, esto está pensado en una planificación para un sprint o para un ciclo, donde se entiende que en ese sprint o en ese ciclo se van a generar un incremento del software. Y lo que se busca es poder identificar qué alcance podemos abarcar para dicho sprint. El propósito de esta estimación de Penny Poker es calcular justamente cuánto de alcance puede un equipo abarcar o desarrollar durante un sprint. Ese alcance está definido como historias de usuario, ¿no es cierto? En Scrum, donde una historia de usuario es un candidato a convertirse en una funcionalidad del software. Una historia de usuario normalmente es un requisito del cliente, ¿no ves? Que viene expresado de una manera bastante simple. Y la idea de este Planning Poker es que vamos a tomar como referencia llegar a conocer la dificultad. Es decir, usamos como unidad de medida el grado de dificultad para el equipo que requiere la implementación de de una determinada historia de usuario, ¿no? Es decir, nosotros queremos saber cuál es la dificultad que tiene una historia de usuario que queremos implementar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de la comparación. ¿Qué vamos a comparar? Vamos a comparar una historia de usuario que todo el equipo lo conozca, es decir, cada equipo va a conocer, digamos, cuál es su dificultad, y si conoce su dificultad podría estimar el esfuerzo que se requiere para desarrollar dicha historia de usuario. Y esa historia de usuario que todos conocemos, la vamos a usar como una referencia, como un pivote, para comparar con las otras historias de usuario. ¿Sí?
En este caso, no vamos a estimar en tiempo necesariamente, sino lo que vamos a hacer es comparar el grado de dificultad. Para el humano queda bastante claro que comparar es mucho más fácil que estimar. Si vemos dos personas y me preguntan cuál de las dos es más grande, la respuesta va a ser inmediata. Pero si vemos dos personas y nos preguntan cuánto mide cada una, entonces ahí ya se nos complica un poco porque podríamos tener percepciones diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? La idea es esta, ¿no? Se utiliza, en teoría, el equipo de, ¿cómo se llama en Scrum? El equipo de desarrollo, ¿no? El equipo de desarrollo normalmente está reunido y ellos van a hacer esta estimación y van a definir cuántas historias de usuario pueden implementar en un determinado sprint. Para eso, la técnica consiste en que cada integrante va a tener una especie de un mazo, un conjunto de cartas, donde cada carta tiene un valor que representa los puntos de historia de usuario. Fíjense, aquí tenemos una tercera referencia de unidades de medición. La primera que hemos usado era puntos de función, ¿se acuerdan? Puntos de función PF que habíamos usado en las métricas. En la otra clase usamos PO, que era puntos objetos. Ahora estamos hablando del punto historias de usuario. Estas tres que acabo de comentar no son otra cosa más que unidades de medida que se aplican en el ámbito del software. Y como les comentaba, el propósito consiste en valorar, asignar un peso a cada historia de usuario, darle un conjunto de puntos, para luego al final poder decir cuántos puntos de usuario se podría desarrollar en un sprint. Para eso, entonces decimos, el equipo, cada uno de los integrantes tiene un juego de estos, o sea, es como que tuviera un conjunto de cartas, como lo vemos acá, donde cada carta tiene un valor que le vamos a asignar a cada historia de usuario. ¿Les parece conocido esta secuencia de números o no les recuerda nada? No es exactamente igual, ¿no? Pero se asemeja bastante a algo. ¿Alguien que se acuerda? Fibonacci. ¿No? Sí, es una secuencia tomada de la sucesión de Fibonacci. ¿Por qué se usa Fibonacci? Porque, por ejemplo, si alguien dice que el grado de complejidad o dificultad de una historia de usuario es 13, y el otro dice, no, es 12. Es difícil encontrar la diferencia entre 12 y 13, ¿no es? O decir 14, es medio difícil la diferencia. Entonces, más bien lo que se hace es hablar de si se va a 8 o se va a 13, donde haya una diferencia marcada. Existen unas 3 cartas muy especiales. Por ejemplo, esta del infinito significa que puede ser ese típico historia de usuario épica, ¿no? Que son demasiado grandes como para poder pensarlo, hacerlo en un solo sprint. O un integrante del equipo puede sacar esta carta, donde dice que plenamente desconoce, no tiene ni idea de qué valor asignarlo. O por último, también podría usar esta carta, ¿no? Esta carta es algo cómoda, es como que diga que está cansado, que precisa un café, como para poder hacer estimaciones en ese momento. Entonces tiene esas alternativas cada integrante del equipo. Y cuando decíamos, por ejemplo, fíjense, hace rato yo les decía que el trabajo consiste en identificar
lo primero que hace el equipo es identificar una historia de usuario que para todos sea bastante conocida. Es decir, que todos tengan una idea bastante clara de qué es lo que hay que hacer en esa historia de usuario y por lo tanto van a también tener bastante clara la idea de cuál es el grado de dificultad que tiene esa carta, esa historia de usuario. Entonces, normalmente se agarra la más conocida, que todavía termina siendo una pequeña, se le asigna un valor a dicha historia de usuario, que se denomina puntos de historia de usuario, y a esa historia de usuario se lo toma como un pivote. ¿Qué significa eso? Que esa es la que vamos a compararla con cada una de las demás. ¿Cómo la vamos a comparar? Normalmente haciéndonos esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, si nuestro pivote, es decir, una historia de usuario la más conocida por todos nosotros, hemos estimado que tiene un grado de dificultad 3, es decir, que está por acá, digamos. Entonces, todas las otras historias de usuario van a medirse en función a esta comparación. ¿Y qué nos preguntamos? Nos preguntamos esto. Supongamos que agarramos una otra historia de usuario y se pregunta, ¿no? Cada integrante, ¿cuántos puntos de usuario tendrá esta historia de usuario que estamos revisando? Si la que estamos conociendo como referencia tiene 3, entonces alguien puede preguntarnos si hacer esta historia de usuario tiene una complejidad de 3, ahora esta otra será más compleja, 2 veces más compleja, 3 veces más compleja, y en base a eso le vamos a asignar un valor. Cada integrante del equipo, cada uno de ellos, hace su respectiva estimación. Lo bueno de esto es que es como el juego, ¿no? Se saca una historia de usuario y cada integrante del equipo debe asignar un peso a dicha historia de usuario. Pero lo tiene que hacer de manera, como se dice, no tiene que mostrar su carta, sino lo tienen que hacer todos de manera simultánea para poder saber cuál es el valor que ha obtenido, que en todo caso ha estimado cada uno de ellos. ¿Por qué tiene que ser simultáneo? Porque si alguien presenta antes, ya podría sesgar la opinión de los demás, ¿no? Y peor todavía si ese primero que presenta resulta ser alguien que de repente tiene bastante peso en el equipo. Entonces la idea es que simultáneamente todos muestren el valor estimado de peso que le están asignando a esa historia de usuario. Lo normal que ocurra es que todos muestren su carta con valores muy cercanos, ¿no? Es decir, tal vez uno pusieron 3, otro pusieron 5, otro puso 2, es decir, por ahí debería estar, ¿no? O de repente por acá. Pero si eso ocurre, entonces se llega al consenso de sacar un promedio y se le asigna un valor más próximo de acuerdo a lo que hayamos obtenido. Sin embargo, puede pasar que también que haya posiciones muy distintas. Qué sé yo, de repente se ha propuesto mucha diferencia. Uno propuso 2 y el otro propuso 21 y los demás estaban por acá. Entonces, ahí hay mucha diferencia, pues, ¿no? Entre que uno diga 2 y el otro diga 21. Algo raro está pasando. En una situación como esa, lo que se hace es, obviamente, que se les pide a esos que han hecho una estimación de 2 y de 21, que puedan fundamentar, explicar por qué tienen esa apreciación.
Porque de repente ellos están viendo cosas que no ha visto el resto del equipo. Entonces, una vez que ellos hacen su explicación, se vuelve a repetir el proceso de estimación y seguramente ahí ya se podrá llegar a un consenso en cuanto a saber cuántos puntos le vamos a asignar a esa historia de usuario. El proceso es ese, es muy simple y a partir de eso, una vez que ya tenemos asignado una cantidad de puntos asignada a cada una de las historias de usuario, ahora tenemos que preguntarnos esto. Dado un sprint, ¿cuántos puntos de usuario puede implementar el equipo? Esa es la pregunta. Porque nosotros sabemos, por definición de los procesos basados en el enfoque ágil, que cada ciclo o cada sprint debe generar un producto prácticamente operativo. Es decir, que lo que se implemente en ese ciclo, en ese sprint, es algo que está terminado. Puede ser que implemente 2 o 3 o 10 historias de usuario, pero lo que yo vaya a implementar tiene que estar totalmente terminado. Y conforme va pasando los sprints, nosotros tendríamos que ir conociendo con mayor precisión cuál es la velocidad de desarrollo que tenemos en cuanto a a la cantidad de historias de usuario que podemos implementar en un sprint. Fíjense, esto podemos hacer en cuanto a estimar la velocidad del equipo. Voy a suponer, y se entiende que esto de acá es el backlog, ¿ok? Y cada una de estas son historias de usuario. Y resulta que, como en todo, cuando presentamos un backlog, los que están más arriba son los que están más, tienen mayor valor, es decir, más prioridad para ser implementado. ¿Y por qué está esa prioridad? Porque en teoría se le da más valor, o tiene más valor en todo caso, para el cliente. Y estos valores, a partir de la técnica de Planning Poker, el equipo le asignó un peso a cada historia de usuario. Ellos dijeron, por ejemplo, que esta historia de usuario tiene un peso de 8, de 5, de 5, de 5. Ahora, ellos estiman, pueden empezar diciendo que durante un ciclo o un sprint pueden implementar completamente 1, 2, 3, 4, 5 historias de usuario, donde las 5 historias de usuario suman 26. Pero ellos no están estimando cuántas historias de usuario puede implementar. Lo que ellos están estimando es cuál es su velocidad. Si su velocidad estimada es 26, entonces van a elegir un conjunto de historias de usuario, las que tengan mayor prioridad, hasta que sumen 26. En este ejemplo sale que van a implementar estos 25. Esto lo hacen al comienzo del proyecto. Al comienzo del proyecto ellos piensan que ese va a ser su velocidad de desarrollo y echan a andar el proyecto con esa estimación. Luego ocurre que terminamos el sprint. Hemos concluido el sprint que habíamos estimado, donde nuestra velocidad es 26, y ahora podemos medir cuál realmente es nuestra velocidad. Y resulta que ocurre esto, ¿no? Que de los 5 historias de usuario que hemos planteado, en todo caso, poderla implementar en el sprint, 3 hemos implementado completamente. Esta otra, la cuarta, está casi hecha, pero no nos sirve. La 5 peor, ni siquiera se empezó. No la contamos porque en el sprint solamente se cuentan las que están totalmente hechas. Entonces, la velocidad estimada era 26 puntos, pero la velocidad real, ¿cuánto será? Según esto es 18 puntos, ¿no? Y entonces, y eso nos puede servir
para estimar el siguiente sprint, y vamos de esa forma ajustando cada vez que se va haciendo la planificación del dicho sprint. Entonces, esa es una técnica muy bonita de hacer estimaciones. De hecho, ustedes en Internet y en las tiendas de Apple o de Google Play van a encontrar aplicaciones de software, tanto web como móviles, que traen este tipo de estimación de Planning Pocket, donde no necesitan mandarse a imprimir las cartas, sino usando dicha aplicación. Pueden ustedes usarla para hacer estimación. Bueno, entonces con esa conocemos una tercera forma de hacer estimaciones. La primera que habíamos comentado es la del valor esperado, que está 100% basado en la estadística. La segunda que hemos comentado, el COCOMO, que es algo mucho más abstracto, ¿no? Porque hay cosas que no sabemos de dónde salen. Y esta otra, que es algo quizás mucho más práctica en términos de procesos ágiles. ¿Ok? ¿Entendió? De todas maneras, como le digo, ustedes van a encontrar mucho contenido, muchos videos, tutoriales, aplicaciones que implementan esta técnica del Planning Pocket, que es muy usada en el ámbito de Scrum como una técnica de hacer estimaciones. Bueno, con esto terminamos la parte de estimaciones en proyectos de software. Lo que corresponde es que este tema que acabamos de comentar, ustedes lo tienen que implementar en su proyecto. Es decir, en el proyecto de la materia van a implementar estas tres formas de hacer estimaciones. Eso lo tienen que ir haciendo conforme ya fuimos comentando. Ya hemos colocado una fecha para la presentación del proyecto y todo lo demás. Y ahora lo que corresponde es también ir desarrollando lo que viene a ser su respectivo plan de proyecto. Todos los temas que hemos comentado, desde las métricas, estimaciones, hasta acá, lo tienen que ir haciendo en un documento del proyecto. Vamos a seguir desarrollando contenido y eso también lo van a ir haciendo. No esperen que yo les fije una fecha de cuando presentar o que en cada clase les diga vayan haciéndolo. Ya saben que tienen que ir aplicando estos puntos en el proyecto. Bien, tenemos un ratito, no se vayan. Voy a buscar el siguiente punto. Bueno, ahora coloquen como título lo siguiente. Coloquen como título Gestión del riesgo. ¿Puedo volver a dictar, ingeniero? Gestión del riesgo. Ya, gracias. Gestión de riesgo, ¿no? Sí. Ok.
Bueno, ¿qué vamos a hacer en este punto? Ustedes saben que estamos trabajando sobre el tema de gestión de proyectos de software. Ese es nuestro tema principal. Y una de las tareas básicas que realiza un gestor de proyectos es la planificación del proyecto. Por eso que hemos hablado de métricas, por eso hemos acabado de hablar de estimaciones. Y un gestor, cuando hace un plan, normalmente ese plan que él ha hecho, alguien lo va a aprobar. Y si se lo ha aprobado, obviamente es porque se espera que se cumpla. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos en los siguientes casos. A ver, comentemos un poquito de la vida cotidiana de ustedes en términos generales. Vamos a ver cómo lo podemos asociar a los proyectos. A ver, veámoslo así. Cada uno de ustedes, yo estoy seguro que a lo largo de su vida han abordado un montón de proyectos, sean proyectos académicos, personales, de negocios, pero todo el tiempo están con proyectos, ¿no es cierto? Sí. Es natural. Y cuando uno está frente a un proyecto, una acción muy natural es planificar lo que se quiere hacer en dicho proyecto y cómo lo vamos a hacer, pues. Ahora, habrá gente que hace un plan mucho más formal, mucho más detallado. Habrán otros que harán un plan un poco más, no sé, más a la ligera, pero planifiquen, sí o sí planifiquen. Nadie hace las cosas pues sin pensar, tendríamos que ser irracionales para no planificar. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta general. Y ustedes también van a responder de manera general. Siempre que han hecho un plan, no sé, para cualquier aspecto, académico, personal, de negocio, no importa. No hablen de software todavía. Siempre que han hecho un plan, ese plan que hicieron, ¿se ejecutó tal cual lo describieron en su plan? ¿O al final no pasó nada de lo que estaba en el plan? A ver, ¿cuál es su experiencia? Vayan comentándome. No quiero que me cuenten de repente cosas reales, ¿no? Pero simplemente desde su punto de vista de ustedes, ¿cuál es el grado de que cuando uno planifica, realmente cuando se lo hace, se cumple lo que está planeado? ¿Alguien quiere comentar? ¿Se entiende la pregunta? A ver, Luis, vamos a ver con Luis Fernando. ¿Qué será? ¿Luis Vallejos o Vargas? A ver, voy a buscar su apellido completo. No, Valenzuela, ni Vallejos ni Vargas. Sí, soy yo ingeniero, sí. Bueno, comentar así de forma general, de lo que uno planea, digamos, bueno, en cuanto a mi persona, no llego a hacer todo, digamos, lo planeado. Siempre en el camino, mientras uno va desarrollando cualquier cosa que uno planea, siempre se va a encontrar de otra manera que podía solucionarlo, entonces cambia su idea. Entonces no siempre se llega a realizar todo lo que planea uno desde el principio. Ok. Es verdad, ¿no? Una cosa es planificar, otra cosa pues ejecutarlo, ¿no? Porque cuando uno planea es como mira lo que va a pasar y a veces no se cumple. Pero si tuvieran que encontrar razones, ¿por qué
no se llega a cumplir lo que se ha planificado. Igual, de manera general, ¿cuáles creen que son las causas, las razones del por qué, digamos, al final termina siendo uno el plan y resulta que el plan finalmente no se lleva a cabo conforme a lo que habíamos planteado? A ver, escuchémosle a Hebert Lázaro. ¿Alguna idea? ¿Cuál cree que son las razones para que los planes no se cumplan conforme uno lo planifica? Bueno, pienso que una de las razones para que no se cumpla el plan es que, uno, que puede ser que, digamos, el proyecto sea nuevo y no se conozcan todas las eventualidades que se puedan presentar, ¿no? Pienso que es por falta de experiencia, quizá, una, ¿no? Y lo otro, digamos, que se hayan presentado cosas que realmente no se han previsto y han surgido a partir de algo que pasó en el futuro. Bueno, gracias. Vamos con Lolita Pizarro, que la veo en penumbra. A ver, ¿qué dice Lolita? Ingeniero, buenas tardes. Pues opino lo mismo que el compañero, digamos. Lo que él acaba de decir es verdad, digamos. Y aparte de eso, añadiendo algo que, pues, hay situaciones que uno no puede controlar, digamos. Puede ser problemas de salud, muy aparte, digamos, de los problemas técnicos que se puedan tener también. Pueden impedir, digamos, llegar a completar, digamos, el trabajo con éxito. Ok, gracias. Vamos a ver con Sebastián Aguilera. Buenas tardes, ingeniero. A ver, yo digo, o sea, yo igual estoy de acuerdo en el aspecto de más que todo la falta de experiencia hace a uno como que, porque muchas veces he visto de que a veces por la falta de experiencia o desconocimiento a profundidad, digamos, sobre un tema, hace como que las estimaciones puedan llegar a ser bastante alejadas de la realidad, digamos, ¿no? Que algo que vos pensás que te va a tomar un día o tal tiempo, 3, 4 horas, te llegue tomando 8, digamos, ¿no? No tanto por no saberlo, no saberlo cómo hacer, sino también más por el desconocimiento de qué tan complicado puede llegar a hacerse, digamos. Esto más que todo, pienso. Ok. Bueno, yo estoy seguro que muchos podrían encontrar muchas justificaciones, razones, argumentaciones del por qué lo que uno planifica al final no se cumple, por lo menos en un buen porcentaje. Pero si a todas esas causas, razones, el por qué no se cumple un plan, tuviéramos que ponerle un nombre, ¿cuál creen que es el nombre más conveniente? ¿No? Es decir, los proyectos tienden a fracasar. Fracasar significa no cumplirse como se ha previsto, por la presencia de riesgos. Es decir, la presencia de los riesgos hace que los proyectos puedan verse afectados en su planificación. ¿Qué son los riesgos? Las cosas que acaban ustedes de mencionar. Desde aspectos técnicos, problemas de salud y no sé qué más. Todo ese tipo de cosas son riesgos. Si tuviéramos que definir un riesgo, es una situación que de repente se presenta de manera que no estaba prevista. Y eso hace que obviamente el plan se vea alterado. Una otra manera de entender a un riesgo es obviamente es como que si fuera un accidente. ¿Por qué? ¿Qué es un accidente? Lo mismo, un accidente es una situación no prevista, algo que no estaba contemplado y acontece. Y para nosotros no le vamos a llamar accidente, lo vamos a llamar riesgo, porque el accidente normalmente es algo que ya ocurrió. En cambio, el riesgo es algo que sí podría pasar, pero tienen impactos similares desde el punto de vista que afectan, alteran lo que estaba previsto, lo que estaba planeado. Desde ese punto de vista vamos a concluir diciendo, el peor enemigo de un plan
o de una planificación son los riesgos. Por lo tanto, si nosotros no gestionamos de manera correcta a los riesgos no van a tener piedad con el plan. Lo van a destrozar. Entonces, el tema de trabajo que vamos a hacer en este punto, cuando hablamos de gestión de riesgo, justamente tiene que ver con eso. ¿De qué forma podemos gestionar los riesgos de tal manera que nuestro plan sea afectado en la menor intensidad posible? De entrada podemos hacer una afirmación. ¿Se pueden eliminar los riesgos? ¿Qué piensan ustedes? Los riesgos, así en general, ¿se pueden eliminar o no se pueden eliminar? No, o sea, eliminar un riesgo pues no es el propósito, no es. Es como pretender tener algo y que estemos seguros que eso que tenemos nadie nos lo va a robar, por decirle algo. Si alguien tiene un objeto de valor y quisiera que nadie lo robe, bueno, lo que puede hacer es ponerlo en ciertas medidas de seguridad. Pero independiente de cuál es la medida de seguridad que le pongan, siempre va a haber la probabilidad de perderlo. E igual los riesgos. O sea, la idea no es eliminar los riesgos, pero sí podemos gestionar los riesgos. Entonces, para eso, quiero que me mencionen, les voy a dar unos 2 minutos, ejemplos de riesgos en un proyecto de software. Ustedes, por ejemplo, vienen como 4 años mínimamente desarrollando software. Quiero que se pregunten o se acuerden. A ver, siempre que desarrollé un proyecto hice un plan y me salió exactamente como yo quise. Probablemente van a decir, como dijeron hace rato, no, más o menos a veces. Ahora quiero que me den ejemplos. O sea, mi proyecto no salió bien por esta razón, pero háblenme de software. No sé si me entienden. Quiero que me den ejemplos de riesgos que podrían presentarse cuando uno desarrolla un proyecto de software. Vamos haciéndolo, tienen unos 1 minuto para ir escribiendo y luego les voy llamando. Bueno, por favor, lo que quiero que me mencionen son ejemplos de posibles riesgos. ¿Qué es un riesgo? Una situación imprevista que se puede presentar en un proyecto de software y esa situación imprevista puede ocasionar que el plan se vea afectado. Yo les voy a dar un ejemplo. Un clásico ejemplo es
voy a suponer que he conformado un equipo de desarrolladores y resulta que en el camino uno de los programadores se va, es decir, se retira del equipo. ¿Es un riesgo? Claro que es un riesgo. ¿Va a afectar al plan? Probablemente que sí va a afectar por el plan. No es lo mismo, ¿no? Trabajar con uno y luego trabajar con menos y tener que buscar otro. Entonces va a incidir. El hecho de que abandone un integrante del equipo, claro que es un ejemplo de riesgo. Así en esa línea, otros ejemplos, ¿cuáles podrían ser? Vamos comentando. ¿Alguien quiere comentar? ¿Nadie? Ingeniero, yo más o menos tengo ahí un posible riesgo que podría haber en la parte del desarrollo de software. Sería la filtración de datos antes de lanzar el software. No sé si eso va en una parte de riesgo o tal vez no. ¿La qué me dijo, perdón? Filtración de datos. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que la aplicación se publica antes de tiempo? No entiendo muy bien. Sí, que digamos, a ver, un programador termina con malos términos del equipo de trabajo y él por maldad o algo filtra la información. Ya, ok, sí, es un riesgo de negocio, ¿no? Está bien. Sí. Está bien. Vamos con otro ejemplo. Robert, Cristian, ¿algún ejemplo? ¿Alguna vez algo le ha salido mal mientras desarrollaba software o todo le ha salido bien siempre como usted planificó? Robert, Cristian. No, una vez hubo una alza de energía y se fregó mi computadora. Ok, está bien. Sí. Es un riesgo, pues no es un riesgo probablemente que por cuestiones descontrolables como el tema eléctrico puede afectar los equipos. Imagínense que se los hubieran quemado y no tuvieran backup, una aventura, ¿no? O sea, pasa y es verdad, pasa. Está bien, es otro ejemplo de riesgo. ¿Alguien más? Por ahí hablamos con Sebastián Durán. Podría ser la mala planificación y en el proceso de hacer el software, digamos, la falta de conocimiento. Bueno, ahí podemos mencionar dos ejemplos, ¿no? Uno, él dice haber hecho una estimación incorrecta de tiempo o estimación incorrecta de costo. Está bien, puede pasar. Por otro lado, dice también haber pensado que la productividad de mi equipo era X cuando resulta que es X más X más X, porque era muy baja en todo caso, está bien. Uno más, a ver, vamos con una señorita Rubí. Rubí Giselle. ¿Qué es su otro apellido, Rubí, o su otro nombre? Giselle. Giselle, vamos a Rubí. Contar con un diseño no adecuado, ¿no? Puede afectarnos también. O bien, como usted dijo, la estimación de tiempo o la falta de conocimiento de las herramientas que estamos Sí, ¿no? Imagínense, a ustedes les debería sobrar los ejemplos de riesgo. ¿Por qué? Porque han hecho mucho software. Todos, obviamente, en términos académicos, algunos seguramente ya han trabajado y riesgo es lo que más se presenta. En el mundo dice que hay dos cosas, entre muchas, ¿no? Hay dos cosas que no se pueden evitar. Uno, los riesgos son inevitables. Y dos, dice que también el pago de impuestos. ¿Cómo será verdad que el pago de impuestos es inevitable? Bueno, alguien dirá, pero hay mucha gente que no paga impuestos y es mentira, pues, ¿no? Uno, por ejemplo, van al cine y le dan una entrada, ¿qué están haciendo? ¿Están pagando impuestos o no? Sí, o sea, no hay forma de evitar pagar algo como eso. Y los riesgos en el software, obviamente que son pues bastantes, ¿no? Riesgos que los requisitos cambien, que la plataforma que hayamos decidido realmente termina siendo descontinuada, que de repente o algún integrante del equipo tiene una productividad menos de lo esperada, que los procesos de software que se hubieran ocupado no sean los más convenientes, que las decisiones de mercado que se han tomado están a destiempo, en fin, muchas cosas que podrían salir mal. Para eso vamos a plantear un conjunto de actividades que tiene como propósito justamente gestionar los riesgos y lo vamos a hacer en
4 pasos. Anótenlo, esos pasos que vamos a ir trabajando. El primer paso consiste en identificar al riesgo. Es decir, vamos a hacer una lista de todos aquellos posibles riesgos que pueden presentarse en un proyecto que voy a desarrollar. Con esto es como que estuviéramos haciendo lo siguiente, que cuando estemos haciendo la planificación, no solamente pensemos en las cosas ideales que van a pasar, sino también pensemos en aquellas situaciones no esperadas que podrían darse. Para algunos es una pérdida de tiempo, dice, pero ¿para qué te vas a poner a pensar en las cosas que pueden salir mal? Dedícate a las cosas que van a salir bien. Sí y no, digamos, ¿no? Porque sirve esa forma de pensar cuando las cosas realmente salen bien. Pero cuando yo pienso así y resulta que en pleno proceso se me presenta una situación inesperada, ocurre el factor sorpresa. Y el factor sorpresa es que la gente en ese momento no sabe cómo abordar una situación como esa. Y puede tomar una decisión muy a la rápida y darse cuenta pues, de estar yendo más, impactando peor el proyecto. Entonces va a depender del tipo de proyecto, va a depender de la naturaleza del gestor. El querer hacer esto, tampoco nos vamos a enfrascar pensando en todas las cosas que van a salir mal. Pero sí vamos a mínimamente a protegerlo al plan. Porque la idea es esa. La gestión de riesgos tiene como propósito proteger al plan. ¿De qué va a proteger? De su peor detractor. ¿Quién es su peor detractor? Los riesgos. Entonces, nuestra actividad consiste en 4 pasos, como le decía. El primer paso, el poder identificar un conjunto de riesgos potenciales que podrían presentarse en un proyecto. El segundo paso va a consistir en que a cada uno de esos riesgos que hemos identificado, asignarle un valor de probabilidad de presencia. Es decir, vamos a decir, del 1 al 100, por ejemplo, cuán es probable que ese riesgo que he identificado se dé en mi proyecto. Es como que asignarle un factor de peso, pero de probabilidad de presencia. El tercer paso que vamos a hacer consiste en, luego voy a mostrar, inicialmente que les quiero explicar. El tercer paso consiste en determinar el impacto del riesgo. Es decir, vamos a asumir que el riesgo se presentó. Y ahora nos preguntamos cuánto afectaría al plan si es que el riesgo realmente termina consumándose. Y el cuarto, una vez conocidos esos 3 puntos, es decir, una vez que uno conoce los riesgos, sabe su probabilidad de presencia, sabe su impacto, entonces, una vez conocido todo eso, ¿qué podemos hacer? Un plan. Un plan de aversión. Un plan de ataque o de defensa ante los riesgos. Y eso es lo que acabo de comentarles. Lo vamos a trabajar en una tablita que está acá. ¿Sí? Copien esa tablita y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro lo que acabo de comentar.
Bien. En esta tabla está básicamente los 4 pasos que les comenté hace rato. En la primera columna está el primer paso. Es decir, aquí vamos a escribir una lista de posibles riesgos que nosotros consideramos que se pueden dar en un proyecto. Por ejemplo, hace rato alguien pusimos un ejemplo, qué sé yo, ¿no? Pongamos algún abandona el equipo. Ese es un riesgo. ¿Sí? Otro riesgo, no sé, creo que alguien dijo por ahí. Filtración de datos, era ingeniero. Cortes de energía eléctrica. Causa daños en equipos o en hardware, pongamos. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos poner los ejemplos que ustedes mencionaron. Obviamente, pues, voy a colocar aquellos riesgos que se parezcan o que creo que se puedan dar de acuerdo al proyecto que estoy haciendo. Entonces, yo voy a colocar acá una lista de esos riesgos. Ese es el primer paso que les comentaba que vamos a hacer. El siguiente paso ya viene a ser este de acá. Les decía que el segundo paso es asignar un valor de probabilidad de presencia del riesgo. Es decir, me tengo que preguntar del 1 al 100, ¿cuál es la probabilidad de que este riesgo se presente en mi proyecto? Acá voy a escribir un valor, no sé, 50, 20. Pero no tampoco pues, es escribir cualquier valor. Tengo que tener algún criterio, ¿no? Para poder colocar un valor. Entonces, ahí para poder colocar un valor acá, un valor más o menos que sea coherente, podemos usar los siguientes criterios. El primero, como siempre, la estadística. Entonces, yo tendría que tener de alguna manera una idea de cuál es la probabilidad de presencia de este tipo de riesgo en los proyectos. Y eso lo puedo hacer basado en una experiencia propia, si ya tengo muchos años en el asunto, o también producto de registros de otros proyectos. Y normalmente se maneja una estadística, por ejemplo, sobre este riesgo de acá. Es como que nos preguntamos, a ver, digo, ¿no? De los 10 últimos proyectos de software que se han hecho, de esos 10 proyectos, ¿en cuántos ha habido el abandono de algún integrante del equipo? Entonces, si alguien bajo algún esquema de registro me dice, mira, en 6 proyectos de 10, los integrantes del equipo, algunos siempre abandonan. Si eso es un hecho estadístico, yo digo pues 60%. Es decir, que en mi proyecto hay un 60% de probabilidad de que ese riesgo también se dé. Pero obviamente esto es basado 100% en la estadística. El segundo criterio, sobre el mismo, yo tendría que utilizar algún tipo de ajuste a este valor. Porque puede ser que en los anteriores proyectos la gente se iba porque las condiciones eran muy distintas a las de ahora. Entonces este valor sí lo puedo ir ajustando. Pero como se dan cuenta, siempre van a ser 3 criterios para asignar estos valores. El primer criterio, la estadística. El segundo, analizar las situaciones anteriores con las actuales. Y el tercero, obviamente, la visión del gestor. El hecho es que le vamos a asignar un valor a cada una de estas formas. Vamos a colocar que hay un 5% de que los cortes eléctricos realmente terminen afectando a los equipos, pero es un riesgo. Luego, vamos con el tercer punto. El tercer punto dice, medir el impacto del riesgo.
¿Qué significa eso? Significa que independiente de la probabilidad que hayamos asignado, aquí tenemos que preguntarnos esta situación. ¿Cuánto afecta al proyecto si este riesgo termina realmente dándose, apareciendo? Entonces, la idea es categorizar, clasificar a los riesgos según su impacto. Y acá tenemos una escala. Ojo, este es un ejemplo. Ustedes pueden usar una escala distinta. Yo podría clasificar los riesgos como riesgos que no influyen. Son ese tipo de riesgos que se dan, pero de causar molestias de repente no pasan. O riesgos que son terriblemente críticos, ¿no? Son riesgos que cuando se dan prácticamente terminan desconfigurando todo lo que hayamos hecho. O algo más intermedio, como moderado o significativo, ¿no? También podríamos usar otra escala que diga bajo, normal, alto. Eso va a depender. En este caso yo voy a colocar que este es un riesgo significativo. Este podría ser un riesgo crítico, por ejemplo. Y de esa manera, con un cierto grado de criterio obviamente mínimo, tenemos que ir haciendo esta asignación. Todo lo que es gestión de proyectos, de complejo no tiene mucho. Lo que exige demasiado es criterio al momento de trabajarlo. Una vez que hemos terminado estos 3 pasos, vamos al cuarto. Fíjense, si yo ya conozco cuáles son los riesgos, conozco cuál es su probabilidad de presencia, y además de eso hemos determinado cuál es el impacto de cada riesgo, entonces es como que si los riesgos fueran nuestros enemigos, básicamente conocemos todo de ellos. Es como conocer al enemigo, y cuando uno conoce al enemigo es como tener el 50% de la batalla vencida. ¿Qué es lo que queda hacer? Es un plan de ataque y un plan casi a la segura, como para poder asegurar de que no vayamos a tener mayores incidencias. Y aquí vamos a hacer justamente el plan, ¿no? Aquí vamos a escribir una actividad 1, aquí voy a escribir una actividad 2, aquí una actividad 3 y lo que se requiera. Ahora fíjense, ese conjunto de actividades se define un conjunto de actividades por cada riesgo. Aquí voy a colocar otro conjunto de actividades, aquí otro. Ahora, ¿cuál es el propósito de este conjunto de actividades? Como dice acá, su propósito es reducir la probabilidad de presencia. ¿Qué significa? Que si yo realmente consigo realizar este conjunto de actividades que estoy escribiendo, esto que está en 60% debería disminuir. ¿Se entiende? Es decir, haciendo esto debería disminuir esto. A ver, sigamos el ejemplo. El ejemplo dice que el programador abandona el equipo. Bueno, hay una probabilidad de presencia del 60% de que ese riesgo también se dé en nuestro proyecto. Ahora yo debería escribir qué cosas yo podría hacer para reducir esa probabilidad de que se vayan. ¿Alguna idea suya de ustedes qué harían? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué podrían hacer para que continúen? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Motivarlos para que continúen. Bueno, ¿otra idea? Un entorno de trabajo agradable. Bien. A ver, vamos escribiendo. Vamos a escribir aquí. Por ejemplo, ese podría ser una muy buena medida, ¿no ve? Es decir, es mucho mejor tener a nuestro equipo con un contrato formalmente establecido, donde todos saben cuál es la figura, que tener a alguien trabajando de forma, no sé, a palabra, como se dice, pues, ¿no? Donde no hay nada claro ni seguro. El tener un contrato bastante claro, sí, puede ser una manera de reducir la probabilidad de que se vaya a la gente. Otra, lo que ustedes han dicho, de repente, una motivación
basada en varios aspectos, ¿no? Un salario apropiado, ambiente de trabajo seguramente también de tipo colaborativo. Otro elemento que podríamos colocar de repente también tiene que ver con en fin, podemos escribir varias sugerencias que en teoría, si nosotros llegamos a hacer todo esto quizás podría disminuir, ¿no? De no ser 60, podría bajar, no sé, a 50, a 40. Pero ese es el propósito de este plan de aversión en esta primera columna. Cuando llegamos aquí a la segunda columna, igual voy a escribir un conjunto de actividades por cada riesgo. Pero esta vez, este conjunto de actividades va a tener como propósito reducir este impacto. Es decir, que si yo hago estas actividades que estoy escribiendo en el plan, esto que está como significativo, aquí, podría bajar a moderado. Ojalá bajara a no influir. Entonces, si seguimos el ejemplo, ¿qué podríamos escribir aquí? Algún programador abandona el equipo. No importa que yo firme contrato con él, no importa que le hemos motivado con un buen salario, un buen ambiente de trabajo, reconocimiento a los logros, etc. Igual se puede ir, ¿no ve? ¿O no? Claro, igual se puede ir. Si no es por su voluntad, de repente por asuntos externos, como alguien dijo por ahí, por último se enferma. O se enamora y se tiene que ir a otro país porque se fue su novia y ni modo. A menos que trabaje como freelancer, pero bueno. El hecho es que no tiene ni cabeza de repente para eso. Bueno, está hablando burrera, pero bueno. La idea es que no está. Entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué hacemos para no extrañarlo. O sea, no queremos que el abandono de algún programador pues afecta al plan. Entonces, ahí nos preguntamos algo que ustedes conocen bastante. Ese ejemplo, ¿no? Cuando un programador abandona un equipo, a ustedes les ha debido pasar muchas veces cuando han hecho proyectos que algún integrante de su equipo se va. Peor será pues en los trabajos. ¿En qué afecta? O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ve, digamos, quizás afectado el proyecto cuando abandona uno de los programadores? ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos? ¿Pueden mencionar alguna idea por ahí? ¿Puede ser más carga de trabajo para el equipo? Bueno. A ver, más ejemplos. Se compromete la estimación. Ya. O sea, básicamente que puede tender a errarse. Ok. ¿Algo más? Creo que se cayó la plataforma, ¿no? A ver, traten de entrar porque ya no puedo. No funca, ¿no? No, ingeniero, lo que pasa es que los fuertes vientos han afectado toda la red de internet en la ciudad de Santa Cruz. Internet, no es el servidor. En parte es el servidor, porque el servidor creo que responde a la latencia del internet. Pasa que mucho tiempo en el tiempo de espera, digamos, y te bota al 404, perdón.
Bueno, el problema es que tengo que revisar más tarde y es en la plataforma. Son los muchachos que deben estar haciendo algún tipo de fuerza por ahí, ¿no? Bueno, okay. No creo que sea así, pero... Puede ser, ¿no? Ya. Decíamos ejemplos de... A ver, yo les voy a comentar algo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Una de las maneras o formas de extrañarlo mucho más a un programador cuando se va es lo siguiente, ¿no? Agarra un programador, ha hecho un buen avance y resulta que se va. Bueno, tiene que venir pues alguien a continuar su trabajo, ¿no ves? Y resulta que el que viene no le entiende a su código. Parece un espagueti lo que ha hecho el joven. No sé cómo hacía que funcionara, pero funcionaba. Mientras él estaba, funcionaba el negocio. Un código que no sabe dónde empieza ni cómo termina, porque hay gente que programa así, o sea, es increíble. O sea. Y les funciona, claro que les funciona, pues si la programación no es ciencia 100%, pues tiene una gran cantidad de arte. Y resulta que los nuevos programadores no le entienden al negocio, ¿no? Y tienen la tentación que todo el mundo la tiene. ¿Cuál es la tentación? De agarrar, botar eso y empezar de nuevo porque considera que lo va a hacer más rápido que bregando con lo que hizo el otro. Bueno, sí, pero eso tampoco es normal, no es correcto, pues no puedo botar yo lo que ya está hecho, eso es antiproductividad. Entonces, asumiendo que esos son uno de los problemas principales con los cuales nosotros nos encontramos, porque pasa, ¿no? Incluso hay programadores que su mismo programa no se acuerdan cuando ya pasó un tiempo, porque así de desorganizado la cosa. Variable X, ¿qué será X? Variable Y, ¿qué será Y? Y de repente almacena algo que es muy criterioso. Entonces, para eso podemos hacer esto, ¿no? Podemos motivar. No, motivar es muy suave. Obligar, no, inducir, vamos a colocarlo. Inducir, esa podría ser una buena medida, ¿no? ¿O no? Sí, en teoría los estándares de codificación, si para algo sirven, es para generar un código más legible, un código más entendible, un código autodocumentado, un código que no necesita mayores explicaciones más que lo que se implementó. Hay gente, por ejemplo, que no le gusta seguir un estándar porque asume que le toma más tiempo escribir el código siguiendo dicho estándar, pero al final es cuestión de hábito. Uno se acostumbra y produce exactamente igual. El tema es ese, ¿no? Entonces yo podría, si yo de alguna manera consigo que mis programadores, siempre que van a implementar, usen algún estándar conocido, tampoco un estándar solo definido por ellos, ¿no? Un estándar, por eso se llama estándar. En teoría, los demás programadores que van a venir podrían y deberían entenderlo sin mayor problema el código. Otra cosa que podría hacer es esto, ¿no? Cuando yo tenga que elegir, por ejemplo, en qué lenguaje de programación voy a implementar. Sí, es decir, yo no debería complicarme, por ejemplo, usar un lenguaje de programación tal vez muy bueno, pero no hay recurso humano, o muy nuevo y no hay recurso humano que lo conozca. Y resulta que aprenderlo es fácil, pero toma tiempo. Y una cosa es aprender y otra cosa es estar en condiciones de producir. Entonces, también es un buen parámetro elegir lenguajes de programación donde sepamos que hay gente, lenguaje o herramientas, hay gente disponible. Por último, podríamos usar esto, ¿no? Esto que es algo caro, pero a veces, o mejor dicho, siempre es muy efectivo. O sea, categorizar
Algo así. ¿Qué es esto? Es como que yo manejara un conjunto de programadores que se van a llamar los seniors, que van a tener la responsabilidad directa de hacer la implementación del software. Es caro, pero muy efectivo. Y luego por detrás yo tengo un equipo, un conjunto de programadores, no sé, pueden ser pasantes, pueden ser los juniors, que están haciendo el seguimiento a lo que hacen los seniors, de tal manera que cuando algún senior abandona, el junior podría asumirlo sin mayor complicación. El hecho es que este conjunto de actividades que hemos escrito acá están apuntadas a lograr que esto que está insignificativo pueda disminuir fuertemente. ¿Ok? Entonces, algo así como esto, parecido a esta tabla, es la que ustedes van a hacer en su proyecto de la materia. Obviamente, lo van a realizar desde el punto de vista de la naturaleza, de las características que tiene su proyecto, porque no todos van a tener los mismos tipos de riesgos, ni las mismas formas de encararlos o gestionarlos. Ahí va a depender bastante el grado de que cada uno como gestor pueda trabajar. Bueno, con eso terminamos este punto de gestión del riesgo. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Ingeniero, antes que continúe, abajo de la tabla había unos datos más. A ver, algo de no influyen a moderado y esas cosas. ¿Será que lo podría? Claro, eso le comenté, pues, ¿no? Estas son las categorías que van a colocar acá. Es decir, por ejemplo, si es... esas son las categorías para determinar el impacto del riesgo. Okay. Yo puedo clasificar los riesgos significativos, sí, sería este de acá. Crítico sería este de acá. ¿Sí? Es decir, esta es como una categorización que yo podría hacer de los riesgos. Yo les decía que ustedes pueden usar su propia categoría, ¿no? Es decir, alta, baja, media. Eso es una forma de clasificar a los riesgos desde el punto de vista de impacto. Ok, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Lo están viendo o no? No se ve. Vaya, hombre. Aquí. Esto, ¿no? Sí, esa. Porque sí. Cuando estaba explicándolo, lo dejó de compartir ese rato y no pude... Ya, les decía, estos son categorías de impactos de los riesgos, ¿no? Riesgos que no influyen, riesgos moderados, riesgos significativos y riesgos críticos. Normalmente a los no influyen, por comodidad lo abreviamos así, a los moderados lo ponemos no, a los significativos se lo pone sí, o sea, esa ya es una forma que cada uno lo puede hacer a su criterio, pues, ¿no? Sí. Una cosa más, ¿se le podría colocar ahí números? O sea, por ejemplo, el 1 que sea... Sí. Crítico, cosas así, depende de nosotros. Exactamente, ¿no? Y ya pone ahí su referencia, ¿no? Que es cada cual cosa. Eso es personalizable, no es que tiene que ser así, ¿ok? Ok. Bueno. Bien, jóvenes, les decía, con eso terminamos el tema de riesgos. Ahora vamos a hacer algo, espérenme un ratito. Bueno. Dos comentarios antes de cerrar la clase. El primero, tenemos ya definido la actividad para el día del segundo examen parcial. Recordarles, por favor, que estén a las 4 en punto.
dado que pasada esa hora yo voy a bloquear la reunión. Entonces asegúrense de estar a la hora en Zoom. Solamente van a poder dar ese examen los que están en Zoom y los que hayan llegado a publicar la documentación pertinente. Segundo, relacionado a lo que viene a ser el proyecto. En el proyecto les voy a sugerir que todos estos puntos que estamos avanzando ya los vayan haciendo en la documentación. No vaya a ser que yo termine hoy día el último punto y la presentación ya es la siguiente clase y recién se pongan a hacer y van a estar en problemas. En cambio, si lo empiezan a trabajar ahora en las clases que venimos pasando, incluso pueden preguntar si tienen dudas de cómo aplicar un determinado punto en el proyecto. Entonces, esos detalles vayan tomándolos en cuenta para poder tener un buen resultado en el semestre. Bueno, jóvenes, los dejo. Veámonos el día martes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.